Bueno, hola a todos y a todas. Continuamos con nuestro ciclo de diálogos, comunidades imaginadas, las universidades posibles, organizado por el programa de contenidos transversales acreditables de grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir al doctor Adolfo Stubrin, que tiene una vastísima trayectoria en el campo de la investigación, la docencia y la gestión universitarias, además de una destacada actuación en la vida política de nuestro país como diputado nacional, presidente de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y secretario de Educación de la Nación. Fue miembro y vicepresidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Nos acompaña el decano de nuestra facultad, profesor Alejandro Vila, y la licenciada María Emilia Vico, con quien coordinamos este programa. Mi nombre es Federico Donner. Bienvenido, Adolfo. Gracias, Federico. Buenas tardes, muchas gracias Adolfo por aceptar la invitación y bienvenido al ciclo de entrevistas para pensar la universidad. Para comenzar, queríamos pedirle que se presentara a los espectadores contándonos sobre su paso por la vida universitaria, su experiencia en la política universitaria, por supuesto desde un aspecto político, pero también personal y afectivo. ¿Cuáles son sus principales maestros y referentes en la política y en la universidad? ¿Y cuáles son los valores que mejor expresan el vínculo que usted con la universidad? Y por último, si es posible pensar o universidad utopiada. Bueno, eh, yo diría que mi primer vínculo con la universidad es de muy chico con mi padre, que había sido un activista estudiantil en la década del 40 y después un profesor reformista. Y la gesta a la que me remitía en sus testimonios era un gran conflicto en la Universidad del Litoral en el año 43, cuando fue el golpe de Estado de ese año. Que se llamó la huelga de Genta, porque Jordán Bruno Genta había sido el interventor designado por el golpe de Estado, que había aplicado una política crudamente antirreformista. Hay que recordar que todo el siglo XX está atravesado por luchas entre corrientes liberales y corrientes iliberales, con la izquierda generalmente sumada con las corrientes liberales, y las iliberales formadas por las corrientes proclericales y las corrientes nacionalistas. Y ese 43 fue un año clave, hubo varias universidades nacionales intervenidas por personajes fascistas de extrema derecha y que pretendían, bueno, instaurar un orden prácticamente militar dentro de las universidades y muy sectario, ¿no? Así que eso marcó mucho mi adolescencia, digamos, y después ya entré en el movimiento estudiantil y bueno, fui yo también activista, tal vez a imagen de mi padre, y integré la Franja Morada y fui reformista. Y reconocí que en el mundo de la universidad la reforma universitaria era la propuesta más integral, más progresista, más avanzada, que relacionaba con el nivel de apertura y contenido popular que la universidad queríamos que tuviera, y también con el nivel científico y la calidad académica que se requería de una universidad en un país en desarrollo o con aspiraciones de retomar sendas de desarrollo. Así que esa es mi primera afiliación. Mi actividad como dirigente estudiantil en época de dictadura fue muy intensa, y llegué a ser miembro de la Junta Ejecutiva de la FUBA, y después vino el periodo constitucional del 73 al 76. También allí dimos nuestras luchas por la cuestión en contra de la violencia y a favor de la paz y de la política democrática y de la vigencia de la Constitución Nacional y las elecciones libres sin proscripciones. Éramos probablemente una minoría en el movimiento estudiantil, pero
luchamos por organizar en los centros de estudiantes y en la vida democrática al movimiento estudiantil, siguiendo la estela de la idea de la revolución estudiantil de la reforma universitaria. Después, bueno, vino la dictadura con su larga noche, y después la primavera democrática, en la cual yo tuve el honor de ser miembro de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Fui diputado muy joven, y ahí tuve una cierta incidencia, una cierta actividad en el proceso de normalización universitaria, que fue la política de Alfonsín para retomar la senda de la organización universitaria anterior al golpe del 66, tratando de superar la frustración que entre el 73 y el 76 se había producido, porque a pesar de que había habido una cierta aproximación con la ley que se llamó la ley Perón-Balbín, etc., en aquella época no hubo avances, dada la violencia política reinante, las convulsiones que se agitaban en el seno de aquel gobierno constitucional breve. No se pudo avanzar prácticamente. Entonces, con Alfonsín se avanzó en una normalización muy rápida, muy directa, con los principios de la reforma, con los estatutos anteriores, con concursos, y con participación estudiantil y con política universitaria, y con las banderas que se habían sumado a la reforma en esas décadas: el ingreso irrestricto, la gratuidad. Así que esa fue mi actuación. Después, en los 90, integrado ya a la Universidad del Litoral, donde tuve algunas funciones como secretario académico, pasé a ser el grupo formador de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. Así que ahí, bajo la batuta de Emilio Mignone, que era el presidente de esa institución, se formó eso que yo creo que es una capacidad estatal potente de producir transparencia sobre los grados de calidad del sistema, con participación de las propias comunidades disciplinares del país y de los rectores universitarios, que son los que proveen los criterios para hacer las evaluaciones. Así que ahí estuve unos cuantos años, y después volví a la vida universitaria normal como profesor, y bueno, acerca de mis modelos, yo diría que como yo soy profesor en política universitaria, política educativa, legislación educacional, y todas esas, todo ese campo de estudios, mi gran referente es Héctor Félix Grau, aunque también Manuel Sadowski, Gregorio Weinberg, Jorge Sábato, Adelmo Montenegro, Gilda Romero Brest, y alguien con quien yo tuve un contacto muy directo y puedo decir que soy su alumno, digamos, o su discípulo, es Norma Pomiglianiti, que prematuramente fallecida, y también Jorge Sábato, el sobrino, digamos, Jorge Federico, el que fue ministro de Educación, que yo acompañé como secretario de Educación, que también fueron grandes orientadores y personalidades señeras de mi formación. Acerca de la posible utopía, bueno, la propia reforma me da la inspiración y la actualización de sus principios, y la referencia acerca del otro modelo histórico que tuvo un gran protagonismo en la gestación de las diversas etapas de la Universidad Argentina, que es lo que yo llamo el modelo tutelar, el modelo que normalmente sigue el peronismo y que también practicaban los gobiernos militares, por supuesto con distintas características. Pero el modelo tutelar es el modelo piramidal, según el cual la universidad es algo así como una repartición pública, y no es su vida interna la que, por vía de participación y autonomía, gesta las principales decisiones. En cambio, la reforma hace confianza, hace fe por parte del Estado y de la sociedad en que la comunidad universitaria, sus estamentos, su organización participativa, puede hacer un uso responsable de su autonomía y gestar decisiones políticas
que, que sean muy eficaces, sin necesidad de recibir instrucciones o tutelas o mandatos de parte del Poder Ejecutivo Nacional. Más o menos esa es la semblanza que puedo hacer. Muchas gracias, Adolfo. Queremos hacer una pregunta muy amplia, ¿no? Invitarlo a reflexionar. ¿Por qué es importante que haya universidades públicas y qué significa la universidad en nuestro país? Bueno, porque es importante. Por ejemplo, yo voy a resaltar la importancia de la pregunta. En el año 90 se hizo una conferencia mundial en Tailandia de UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, etcétera, fue gente de todo el mundo, y aprobaron una línea que tenía vigencia en esos años, que era que en los países subdesarrollados se apoyara a la educación básica y no a la educación universitaria. Y bueno, tenía sesudos fundamentos acerca de por qué se iba a favorecer a las clases medias, que eran las que iban a la universidad, y que los países tenían que primero consolidar la formación inicial de sus sociedades, y que como que si la universidad era algo así como un lujo, o como algo que solamente países que ya estaban económicamente a salvo podían darse el gusto de tener, ¿no? Esa política a los pocos años se vio que salió mal, y yo creo que salió mal porque ningún país puede, y el nuestro desde su formación, de la formación de su Estado, de 1860, digamos, para dar una fecha, en adelante puede prescindir de la universidad. La universidad es fundamental por la cuestión de la formación de cuadros, por la cuestión de la investigación, por la cuestión de la retroalimentación sobre el propio sistema educativo, aún considerando la prioridad de la educación básica. Sin universidad no se puede tener una educación básica sustentada, sólida y firme. Y también porque la universidad es portadora de sentido, es dadora de sentido. Entonces no se puede sustituir la universidad de un país que está en vías de desarrollo por los servicios universitarios de países centrales, que era la idea de aquella época de los organismos internacionales, ¿no? Que los países subdesarrollados mandaran sus profesionales a formarse afuera, que consumieran las investigaciones y los conocimientos desde afuera, y que se dedicaran a la básica porque la universidad era prescindible. Ese fue un gran error que se comprobó después y demuestra por el absurdo, digamos, que la universidad es absolutamente esencial, tanto por los bienes públicos que provee al desarrollo de un país, y nosotros los tuvimos desde la segunda mitad del siglo XIX, tanto como la capacidad de reflexión, la capacidad de pensamiento, la capacidad de aportar ideas y concepciones acerca de cómo se quiere que el país sea, es un insumo básico de la política democrática. Adolfo, bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Adolfo, por sumarte al ciclo de entrevista. Para nosotros es un placer escucharte. En lo personal sos un referente de siempre. Gracias, Alejandro. Por tu trayectoria y por tu agudos análisis. La pregunta mía tiene que ver en relación a las funciones tradicionales de la universidad, como docencia, investigación y extensión. ¿Cómo evaluás que están funcionando en este sentido y cómo considerás que se podría mejorar? Bueno, es muy también interesante la pregunta porque son las funciones tradicionales, clásicas, pero no siempre fueron ejercidas con pareja dedicación y con pareja prioridad.
Cuando vino la transición democrática en el 83, las universidades extensión no tenían. Y investigación la tenían capsulada dentro de los institutos de doble dependencia, CONICET, Universidad, y no tenían acceso a esos institutos, a sus laboratorios, etcétera, a los estudiantes de grado. Así que la idea de poner en equilibrio esas tres grandes misiones de la universidad es propia de los periodos constitucionales y propia de la corriente reformista. La corriente tutelar no le da mucha importancia a la cuestión de las otras funciones tan trascendentes. Así que ese fue un trabajoso proceso que desde los 80 se viene dando para diversificar. Recuerdo uno de los discursos de Alfonsín que dijo: no queremos que las universidades sean enseñaderos. Y es que efectivamente eran solamente educación superior, pero solamente educación, y no tenían todo el circuito de retroalimentación con la sociedad por un lado y con el alto nivel de la ciencia por el otro lado. Y lo que ha pasado, sobre todo desde los 80, en los 90, con mucha prisa y desde entonces hasta ahora, es que a las tres grandes funciones se les han sumado una diversificación que ha impactado en las universidades como organización, sobre todo en las universidades más grandes y más antiguas. No solo tenemos las tres funciones, sino que la extensión tiene ahora la vinculación tecnológica, tiene la cultura, está el posgrado, está la educación a distancia, está la internacionalización. En fin, hay un conjunto de actividades que han complejizado la universidad. Todas se desprenden de esas tres clásicas que vos mencionás, pero ya las universidades son organismos muy involucrados en los procesos de desarrollo de las regiones en las que están involucradas y con una corriente de contactos con el medio social muy importante y muy decisivo. Tanto en materia de flujos de información, de interconexiones, de convenios, de contratos, de requisitorias y respuestas, del medio hacia la universidad, de la universidad hacia el medio, involucramiento de las universidades en las suertes de las regiones y visto la universidad pública argentina en conjunto con el desarrollo y la suerte del país. Así que en ese sentido las universidades ya son bastante diferentes a lo que eran en el punto de partida del 83, pasadas 37 años. Y esa complejidad es difícil de administrar, por cierto, ha generado impactos, ha cambiado prioridades, ¿no? Tal vez hay una relación entre esa complejidad y la proliferación burocrática que caracteriza todas estas décadas, en la cual hemos tenido que crear secretarías, subsecretarías, áreas, departamentos, etcétera, para atender acá posgrado, haya extensión, haya transferencia, haya distancia, en fin. Todo se ha hecho mucho más complejo y los desafíos entonces de gobierno, de gobernabilidad, de gobernanza, de gestión, de administración, de colaboración recíproca, de integración entre los distintos componentes de la universidad son cada vez más difíciles de sobrellevar y a la vez más cautivante, más fascinante, más interesante, porque la universidad es hoy una entidad fundamental en todo el acervo institucional del país. Una pregunta respecto al tema de la evaluación. Sí. Bueno, recién hacías una referencia histórica y la evaluación es un tema que ha ido ocupando, digamos, un lugar cada vez más importante a la hora de pensar el tema de la universidad.
Y yo recuerdo en los 90 situaciones de debate, al menos, entre la autonomía de la universidad y lo que era la CONEAU. Claro. Y bueno, tu participación en la CONEAU fue muy activa y nos gustaría que hagas una evaluación, un balance sobre las políticas de evaluación. Sí, cómo no. Bueno, las políticas de evaluación partieron de esa sospecha y de la necesidad de dar garantías y superar en el proceso de implementación la sospecha de que podían alterar la autonomía. Incluso se sobrellevaron muchos juicios de inconstitucionalidad, sobre todo en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Yo pienso que sobre la base de recomendaciones del Consejo Interuniversitario Nacional acerca de cómo implementar la evaluación, la CONEAU tuvo una guía y se aferró bastante a esa guía para no afectar la autonomía de las universidades, para no imponer, para no hacer de una correa de transmisión por la cual bajaran órdenes a las universidades. En eso fue fundamental que los criterios de calidad sean elaborados por las propias comunidades disciplinares y aprobados por el Consejo de Universidades, es decir, por los rectores representantes de sus colegas rectores. Entonces, se tenía una base consensual previa acerca de cuáles eran los ideales de calidad que el sistema tenía. Y eso manifestó también que había brechas muy significativas entre el grado de avance de nuestras disciplinas, pongamos medicina o pongamos ingeniería o cualquier otra, en aquellos años 90 con respecto a sistemas universitarios de referencia, tanto de los países centrales como de algunos países latinoamericanos, pongamos Brasil o México, y que había que avanzar mucho y que había que suscitar un apoyo financiero en inversiones por parte del Estado significativo, importante, para el equipamiento de las ingenierías, para financiar los cambios en la medicina, para los criterios de la medicina general básica, digamos, como criterio curricular, de la práctica obligatoria como criterio curricular, etc. Así que eso motivó el desarrollo de las evaluaciones institucionales por un lado y de las acreditaciones por otro. Y en cuanto a las acreditaciones de grado, lo dicho, se convirtieron en un mecanismo por el cual, con las acreditaciones parciales que se crearon por parte de la CONEAU, se pudo dar una guía que permitiera canalizar las inversiones del Estado y darle un curso al ímpetu de las comunidades disciplinares para llevar adelante mejoramientos de la calidad. Así que ahí se introdujo con mucha fuerza, ya estaba en los años 80, pero de manera tenue y no operacionalizable. Ahí se introdujo con mucha fuerza el tema de la calidad, para proveer una información clave con la cual las comunidades universitarias pudieran ejercer la crítica sobre su propia práctica y sin despreciar los conocimientos derivados de esa propia práctica debidamente reflexionada. Así que creo que se logró en la mayor parte de las acciones de CONEAU no introducir mecanismos o criterios o normas exógenas y al contrario generar una interacción con la propia comunidad acerca de cuáles eran sus horizontes de crecimiento y mejora y llevarlos a la práctica con ese criterio de acreditación, que en el posgrado también sirvió para el desarrollo del posgrado como una nueva función vigorosa de las universidades, porque en los 80 nosotros impulsamos mucho el posgrado, impulsamos mucho la investigación, ¿no? En la época de Alfonsín, pero todavía era incipiente, todavía estaba en sus primeros tramos. En los 90 se desarrolló con mucho ímpetu y yo creo que las evaluaciones de CONEAU jugaron un papel muy importante en ese sentido. Por otro lado, la CONEAU estaba prevista para las autorizaciones de privadas y generó un cierto control, porque no hay que olvidar que en el 90 se produjo una oleada de autorizaciones a universidades privadas bastante irresponsable, en el primer año de la llegada de Menem.
y eso puso un dique a esa ola un poco irresponsable de creaciones. Y bueno, y por último las evaluaciones institucionales, que son estudios globales sobre las universidades que no tienen ningún efecto sancionatorio y que, bueno, hicieron contribuciones a algunas universidades y, sin embargo, me parece que es el área de actuación de la CONEAGUA en la que todavía resta por encontrarle mejor la vía de aprovechamiento a los dictámenes de evaluación externa. Y creo que eso depende de un gran defecto de los años 90, entre los muchos que tuvo, por supuesto, por su sesgo tecnocrático, economicista, decisionista, la política de los 90, fue sin embargo una política de modernización, pero su gran defecto para mí es que al hacer énfasis en la evaluación y la acreditación, descuidó el planeamiento. Es decir, descuidó las tecnologías disponibles en la gestión de universidades que permitan ordenar los impulsos al crecimiento, ordenar los impulsos a la diversificación, ordenar los impulsos a la democratización y ordenar los impulsos a la calidad, que laten en todas las universidades y que tienen un montón de inquietudes, recursos, activos disponibles, pero que sin planificación no encuentran un cauce, digamos, y no permiten que el gobierno realmente, el gobierno autónomo y el cogobierno de la universidad consigan ser efectivos en integrar esa organización tan compleja y proveerle ciertos lineamientos, ciertos objetivos, darle en definitiva una gobernabilidad eficaz, ¿no? Así que ahí el problema que tenemos es que la persistencia de la ley de educación superior deja muy en un segundo plano la cuestión del planeamiento, que es una tecnología que la política pública universitaria de la Argentina y la gestión de las universidades nacionales necesita, y que no tuvo un desarrollo suficiente. Muchas gracias. Yo le quería preguntar lo siguiente. Solemos escuchar, es un lugar común a veces, que la Universidad Argentina se debate entre inclusión y calidad. Por un lado, la universidad, históricamente, no solamente en Argentina, ha asumido la misión de producir, de reproducir élites profesionales que adquieren las competencias dictadas por las necesidades del mercado. Y por otro lado tenemos la herencia de la reforma, la herencia reformista, que enarbola las banderas del pensamiento crítico y de la autonomía de toda tutela, tanto estatal como del mercado. Entonces le queríamos preguntar, ¿cómo ve ese planteo? Si para usted se trata de una dicotomía, de una falsa dicotomía, ¿cómo lo piensa? No, yo lo pienso entendiendo la reforma universitaria como una síntesis entre ambas cosas. Yo no creo que la reforma nos traiga solamente pensamiento crítico y democratización. Yo creo que también trae ciencia, también trae ilustración, también trae calidad universitaria como exigencias, porque en términos de la reforma y de la tradición, digamos, de la ilustrada de la Argentina, y liberal en sentido político, no en sentido económico, de nada sirve abrir puertas si no hay calidad, si no es significativo el contenido de lo que se enseña. Y esa enseñanza está dependiendo de la autonomía, que tiene dos grandes acepciones. Por un lado es la libertad de cátedra, es decir, es el pluralismo teórico, técnico, político, ideológico, de dar en la universidad cabida a todos los pensamientos y generar mecanismos y criterios para aprovechar esos debates, para hacer que destilen conocimientos, saberes, reflexiones válidas para el país, ¿no? Entonces, yo pienso que yo que me siento reformista y que permanentemente trato de que la reforma se actualice y proponga cosas hacia el futuro, y que respeto mucho, pero no confío en las corrientes tutelares, digamos,
dentro de las cuales están muchas personas de talante democrático y demás, pero también están los iliberales, es decir, están las corrientes autoritarias y populistas. Yo creo que tenemos el deber de buscar que se concilie las igualdades, digamos, con la calidad, o con la excelencia académica, o con el alto nivel académico disponible, porque de lo contrario entramos en un círculo de empobrecimiento. Un ingreso directo con resultados eficaces en términos cuantitativos y cualitativos, en términos de graduación oportuna de las cohortes que ingresan, es la síntesis que la reforma del siglo XXI le puede ofrecer a la universidad. Si le está ofreciendo solamente ingresos, pero resultados pobres, con mucha deserción y bajo nivel de graduación y graduaciones de carreras muy prolongadas, entonces estaríamos, bueno, de alguna manera experimentando una paradoja negativa, ¿no? Entonces pienso que la cuestión de la inclusión, a la que yo prefiero llamar igualdad, porque la inclusión sería frente a alguien que es incurablemente diferente, y yo creo que no hay seres humanos incurablemente diferentes, que todos somos realmente iguales como seres humanos, tenemos los mismos potenciales, y que si efectivamente, como bien vos decís, del proceso de formación universitaria surge una cierta elitización, hay que garantizar que la base de reclutamiento del ingreso sea absolutamente democrática y lo más igualitaria posible. Y bueno, en eso la universidad tiene deberes dentro de su propia gestión y deberes de contribución al sistema educacional del país, al sistema escolar del país y al sistema social del país en general, para que esos rumbos de política pública en materia de eficacia del sistema educativo o de eficacia del sistema económico para ofrecer los empleos adecuados y numerosos para darle oportunidades a los jóvenes de todos los sectores sociales se materialicen. Así que ahí yo veo a la universidad en su propia administración, pero también involucrada en el aporte a hacer más vigorosa y más eficaz la política pública en varios aspectos. Gracias, profesor. Usted en la pregunta anterior se refirió como uno de los puntos tal vez o falencias o que no se habían desarrollado en los últimos años al planeamiento en las universidades, y a mí me gustaría si puede profundizar en cuáles serían sus recomendaciones, sugerencias sobre ese punto. Y eso por un lado, y por otro lado me gustaría preguntarle cómo analiza los desafíos que implicó y que sigue implicando la irrupción de la pandemia para las universidades y la implementación de la enseñanza virtual, si dejó problemáticas en evidencia más allá de las que trajo, o si dejó otras que ya estaban y que las dejó más en evidencia, y si habrá una universidad diferente en la pospandemia y cómo le parece a usted que será. Bueno, bárbaro. Sí, sobre el planeamiento, yo creo que es una tecnología que hay que adoptar. Hay toda una discusión acerca de si las universidades hacen planeamiento, el gobierno no puede hacer política pública, es una especie de dardo envenenado contra la autonomía, digamos. Si somos muy autónomos y tenemos políticas propias en las universidades, no habrá una política nacional. Yo creo que eso es falso, que hay un ensamble posible en la política pública nacional, en la medida en que no sea dirigista, en que no sea tutelar, en la medida en que esté aprobada por el Congreso, o sea, que tenga grandes lineamientos, sus prioridades, grandes metas, y después que se combina con el mandato a las universidades para llevar adelante en el marco de su autonomía las políticas. Si en un extremo una universidad no quiere llevar adelante los grandes diseños que el Estado formula sobre una época, una década, lo que fuere, bueno,
habrá que respetar la autonomía de la universidad, pero yo estoy seguro que 9 de cada 10 universidades se van a plegar a los grandes objetivos de la política pública, usando el planeamiento para elegir los caminos que en el conocimiento de sí misma, por la evaluación, autoevaluación de sí misma, por el conocimiento de su medio, etcétera, sean los mejores. Y el planeamiento para mí es básicamente desarrollo curricular, que es un aspecto en el que, digamos, los pedagogos tienen mucho para aportar, pero también los especialistas de las distintas disciplinas. Tenemos una gestión curricular más bien pobre, hay algunos ejemplos importantes para tomar en cuenta en algunas carreras, facultades, en algunas áreas más que en otras, etcétera, pero en general no recurrimos mucho a los dispositivos de buena organización y buena gestión del currículum. Y creo que en eso tenemos mucho para avanzar y de eso va a depender que consigamos mejorar los rendimientos de retención de los estudiantes y de graduación oportuna de contingentes de estudiantes más razonables que nos permitan superar las tasas de fracaso tan elevadas que nosotros tenemos. Esa sería una cosa que el planeamiento puede aportar. Una segunda cosa sería la relación con los mercados de trabajo y los mercados profesionales. El conocimiento de los mercados de trabajo y los mercados profesionales tiene que ser una materia crítica de la investigación universitaria, así como el conocimiento también de las corrientes demográficas y de las situaciones, digamos, de los déficits en la democracia social. La universidad tiene que dar cuenta de esto, y en materia de los mercados de trabajo, generar portales con información adecuada, no solo sobre las carreras, el plan de estudio, las cosas típicas, digamos, de nuestros portales de ingresantes, sino cosas más amplias que hablen sobre el estado de la profesión, el estado del conocimiento en el área, y que sin generar ninguna clase de compulsiones, le informen a las familias y a los estudiantes cuáles son las oportunidades que se abren en el espectro enorme de disciplinas y perfiles de carrera profesional que hay hoy en día, tanto en las de grado como en las técnicas, en las de pregrado, en las de posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un déficit de conocimiento y un déficit de información al público que un planeamiento universitario podría subsanar con un esfuerzo, digamos, ¿no? Bueno, y un tercer aspecto que me parece que el planeamiento debería y podría tomar a su cargo es la cuestión de esto de la excesiva división del trabajo que hay en la universidad. Las universidades son siempre reconocidas como organizaciones de difícil gobernabilidad, digamos, ¿no? Pero yo creo que la diversificación que hemos experimentado con las nuevas funciones, las nuevas modalidades, los nuevos niveles que hay en la universidad, hacen correr el riesgo de que se vuelvan realmente ingobernables, y yo creo que no son ingobernables, creo que tienen dimensiones difíciles de gobernar, pero se pueden gobernar. Y el planeamiento tiene que ser la tecnología que se ponga al servicio de esto, digamos, de que no haya, cada vez que se crea una secretaría, una subsecretaría de un área nueva, no se convierta eso en un ministerio, como si fuera un andarivel separado que atiende todas las cosas, dándose la espalda con la secretaría de al lado y con la otra y con la otra. Toda esa sinergia necesaria, esa colaboración que integre las distintas funciones y actividades y tareas en prioridades comunes, y lo mismo también a nivel de las facultades, sus disciplinas, sus carreras, dotando a los currículums de una integración interna y de una flexibilidad, de una capacidad de absorber conocimientos de otras áreas, etc. Esa es una materia del planeamiento universitario que también a mí me parece que le podemos extraer un gran provecho. Me olvidaba el tema de la pandemia, sí.
Sí, profesor, Bueno, gracias. yo no me sumo a los augures, digamos, no quiero hacer profecías. Evidentemente ha sido un impacto enorme. El tema de la imposibilidad de las clases presenciales. Me parece que se está extendiendo demasiado, que tenemos que aprender a convivir, que hay que ir gradualmente pensando en apertura de oficinas y en apertura de algunas actividades presenciales. Pero lo cierto es que el fenómeno del aprovechamiento del e-learning y del Zoom ha sido muy interesante, que ha evitado que perdamos el año y en consecuencia ha hecho que aprendamos un montón acerca del uso de herramientas novedosas y sofisticadas para la enseñanza. Asunto en el que muchas de nuestras universidades estábamos un poco dormidas o atrasadas o poco avispadas, digamos, ¿no? Pero yo diría que se trata, y hay que prestar mucha atención a esto, no de el aporte, digamos, de la telemática a la enseñanza universitaria ha sido fundamentalmente sincrónica. A distancia, sí, pero sincrónica. Y la enseñanza a distancia sincrónica, a su manera, también es presencial, con una serie de dificultades que, por supuesto, el face-to-face aporta, como la interpretación de los gestos, el sentirse más involucrado por la copresencia física, etc. Pero la distancia que hemos llevado adelante, la educación a distancia que hemos llevado adelante durante estos meses en las universidades, no es igual al e-learning que, además de distancia, tiene un desacompañamiento temporal, en el que uno tiene el módulo y el estudiante, cuando llega a la casa a cualquier hora, lo toma y lo toma de manera personal y no colectiva, y no compartida con sus compañeros. Acá hay clases, las clases están a distancia, pero hay clases y son clases sincrónicas y todos los estudiantes están juntos en las clases. Eso me parece que asoma una perspectiva de que cuando volvamos a la posibilidad de las aulas físicas, tengamos algún sistema mixto o algún sistema que todavía potencie los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero creo que la vuelta a la presencialidad va a ser importante. Y en qué medida se dé una cosa u otra, lo dejo para las profecías, porque no me atrevo a imaginar exactamente cómo se va a producir el ajuste recíproco entre estas variables. Porque estamos aprendiendo mucho, estamos viviendo intensamente estos meses, tenemos una gran añoranza de la vuelta a la normalidad, pero también vamos entendiendo que esa normalidad será una nueva normalidad, y no la normalidad tradicional. La reforma universitaria significó la posibilidad de construir una república democrática en las universidades argentinas. Y la pregunta tiene que ver con si la reforma es un punto de partida o un punto de llegada, y depende de esto también es pensar si es posible profundizar la democratización en las universidades argentinas y qué modelo institucional o qué arquitectura institucional sería necesaria para lograr estos objetivos. Bueno, yo pienso que la reforma son dos cosas. Por un lado, un hecho histórico, un gran acontecimiento histórico caracterizado por la irrupción de la juventud en el ámbito de la ciencia, de la cultura y de la formación de las clases dirigentes en el país. Un hecho histórico ya remoto, pero con una gran influencia. Y lo segundo, que es la reforma universitaria, es un movimiento. Es un movimiento social y un movimiento político y una corriente interna de las universidades que hace sus propuestas a lo largo de las distintas generaciones, que son siempre dinámicas, no son siempre iguales, ni es un culto al acontecimiento histórico que sea dogmático, fijo, inalterado. Al contrario, la presencia, si existe el movimiento reformista, es porque su presencia ha sido década tras década, generación tras generación,
renovada y actualizada. La pregunta acerca de si los reformistas estamos en condiciones de dar las respuestas, siempre están abiertas, ¿no? El grito está en el aire. Es una convocatoria y al mismo tiempo un desafío para los que lo quieren actualizar y poner en marcha y poner en forma para las necesidades de cada momento. Sobre la arquitectura institucional, yo soy muy firme en pensar que el sistema de autonomía y cogobierno, el sistema de los estamentos, el sistema de la colegialidad, el sistema de la deliberación, la autonomía como articulación con el Estado, no como independencia del Estado, sino como una articulación con el Estado que respeta la libertad de cátedra y la autonomía y el pluralismo interno, pero a la vez confía en que los actores cotidianos de la universidad son capaces de ejercer gobierno. Yo creo que eso está completamente vigente. Está completamente vigente. Y que es una forma de gobernanza muy visionaria y muy precursora de futuro, ¿no? Si uno tuviera en un país o en una situación que pudiera escribir de cero cómo sería un sistema universitario, yo estoy seguro que no sería... que sería un programa muy cautivante para esa situación, pensar en el modelo, en la arquitectura institucional reformista. Después está el tema de las rigideces derivadas del sistema de facultades, que es algo a ir pensando, a ir viendo modelos, viendo experiencias de reconversión. La cuestión que ya mencioné de la proliferación de departamentos en los rectorados, que me parece que tiene que también compensarse y encontrarse técnicas de síntesis y de amalgama de todo ese despliegue. Pero yo creo realmente que la combinación de los estamentos y el gobierno representativo del cogobierno universitario compatibiliza de una manera muy eficaz y muy adecuada la democracia interna con el respeto al conocimiento y la jerarquía adquirida por quien ha estudiado más, que es un elemento indispensable para el funcionamiento de las transferencias internas y de la formación, de la educación, de la capacitación, del aprendizaje en la universidad. Es decir, que ambas cosas están bien combinadas en el sistema. No estoy diciendo que tiene que ser tal porcentaje o tal otro, eso es una cuestión a discutir en cada momento. Pero el sistema de los estamentos, la colegialidad y la participación en elecciones y demás de cada uno de los estamentos y su combinación adecuada y virtuosa en el gobierno colegiado de la universidad me parece un sistema inmejorable. Y otra pregunta que tiene que ver con la gestión, y sí, permanentemente ha estado presente en la entrevista. ¿Cómo pensás que tiene que ser el rol de la gestión en las universidades? Bueno, gestión es una palabra ambigua porque, por un lado, gestión puede querer decir administración y gestión puede querer decir gobierno. Supongo que en este caso quiere decir más gobierno que administración, ¿no? Y yo creo que la clave es los dos grandes recursos en el tablero de la gestión universitaria actual son la evaluación, son tres: la información, la evaluación y el planeamiento. Si se obtiene una información estadística sincera, franca, abierta, transparente, de los procesos que más importan, incluidos los éxitos, los fracasos, las posibilidades, las previsiones, las tendencias, etc. Si esa información cuantitativa se suma una información cualitativa derivada de las autoevaluaciones que surgen de los debates, de las encuestas, de la participación,
de la reflexión sobre las prácticas, etc. Y si a eso se le agregan elementos de planeamiento moderno, planeamiento estratégico, por supuesto, y a la vez, yo te diría, todo lo que enseñamos en las facultades de Ciencias Económicas, que aparentemente es para el buen funcionamiento del mundo empresario, de los mercados, para que las empresas prosperen, para que se administren bien las distintas organizaciones de la sociedad, tenemos que aprender a aplicárnoslo a nosotros mismos. Porque por algo lo enseñamos. Y que no me digan que eso es capitalismo, porque en realidad lo estamos enseñando en la propia universidad. Entonces, tiene carácter de conocimiento. Y si es conocimiento, y nosotros seguimos en las universidades haciendo gestión con métodos tradicionales o sin la suficiente reflexividad aplicada al modo como lo hacemos, entonces estaríamos atrasados. Yo creo que hay que, con los debidos cuidados en el cambio de ámbito, los conocimientos de ciencias de la administración, de ciencias de la gestión, son aplicables a la universidad. No todos ellos, sino de una manera mecánica y grosera, pero con la suficiente delicadeza para saber que la universidad es un tipo de organización muy particular y tiene una cierta delicadeza en los procesos educacionales, científicos, de extensión que realiza. La gestión moderna aporta conocimientos que nosotros tenemos a la mano y que tenemos que aplicar. Gracias, profesor. Usted habló cuando hablábamos de planeamiento de ciertas currículas que estaban tal vez atrasadas o que eran pobres o que había que, bueno, revisarla. En ese contexto a mí me gustaría preguntarle cómo ve las humanidades en general, por un lado, y le hago la última pregunta de la entrevista, salvo que después Alejandro o Federico quieran preguntar, que tiene que ver con la internacionalización, y usted dijo que en los últimos tal vez 20, 30 años, esa fue una de las funciones, con posgrado, una de las instancias que se empezó a proyectar, la internacionalización. A mí me gustaría preguntarle cómo cree que se encuentra en este momento la internacionalización y cuáles serían estrategias para potenciarla e incluso para democratizar la internacionalización. Bueno, sobre las humanidades no voy a ser atrevido, no me siento en condiciones, yo las veo bien. Creo que habrá muchas cosas para avanzar, pero veo que es una corriente intelectual potente, con mucho pluralismo, con mucho debate, con actividad, con publicaciones en historia, en letras, en en filosofía, etcétera. O sea, podría deslizar algún comentario sobre educación, que veo que las carreras propiamente de licenciatura en educación están con algunas dificultades en materia de sex appeal, digamos, de capacidad de convocatoria. Y ahí sí me parece que tendría que hacerse por parte del sector de la disciplina de educación una consideración especial sobre qué está pasando. Hay algunos papers en ese sentido, pero a mí me parece que la contribución de la educación en las facultades de humanidades y de filosofía es fundamental. No me gustaría, me parecería una pérdida tremenda que se vayan perdiendo año tras año vocaciones. Y eso está hablando también de que la profesión tiene problemas y la recepción del aporte de la profesión educación en las universidades depende mucho de los pedagogos, pero depende también de las instituciones. Entonces ahí hay que hacer un matching entre el aporte de los pedagogos y la demanda de las universidades para la labor de los pedagogos. Y eso sería materia de otra conversación, si es que algunas ideas sueltas tengo y tengo escritas sobre eso. Pero a mí me parece que ahí hay un problema que hay que prestarle atención y despertar en esa comunidad el espíritu crítico y la capacidad de proyectar nuevos modelos de currículum y de formación, incluso de perfiles profesionales nuevos,
Porque de lo contrario arriesgaríamos que su condición un poco arrinconada y de disminución de graduados nos genere cuellos de botella muy importantes para la política educacional en general y para la política universitaria en particular en los próximos años. No me gustaría que una cosa así pasara. Sobre el tema de la internacionalización, bueno, hemos vivido en las últimas décadas efectivamente la creación de una nueva función en la universidad, que es la atención de la cooperación internacional. Tenemos por caso el Grupo Montevideo, que es un orgullo de las universidades públicas argentinas, uruguayas, brasileñas, paraguayas, chilenas, bolivianas, y últimamente creo que alguna peruana también que lo integran. Y habla de que nosotros estamos en el grueso de la cooperación formalizada, proviene de los países centrales, y por lo tanto es inherentemente asimétrica, ¿no? Y que hay un vacío, una carencia de corrientes vigorosas de cooperación horizontal en América Latina. El Grupo Montevideo habla de eso en el sentido de que es probablemente la organización, la red más importante de toda América Latina de cooperación interuniversitaria. Pero es un trabajo entre las universidades en las cuales cuesta muchísimo cada paso que se da, cada programa que se realiza, y da un resultado extraordinariamente favorable. ¿Cuál no sería el resultado favorable si los gobiernos, las autoridades ministeriales de educación superior de todos nuestros países pusieran unos pesos y generaran un fondo de cooperación Latinoamérica con Latinoamérica? Y rompiéramos esta situación de radialidad por la cual cada uno de nuestros países mira a las metrópolis, lo cual no hay que dejar de hacer, por cierto, pero no mira, sin embargo, al vecino de al lado, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, ya con las conferencias, la conferencia de centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba del 2018, apuntó a eso. Ya en la anterior de Cartagena de Indias se había apuntado a eso, se formó una entidad que se llama Enlaces, que apunta a generar esa corriente de cooperación. Somos el país con somos el continente con menos cooperación interna de todos los continentes, y eso es una enorme dificultad. Así que yo creo mucho en la internacionalización, en la gerencia de la internacionalización en cada una de nuestras universidades, que ha aprendido mucho, que sabe mucho, y que nos tiene actualizados y con oportunidades de contacto internacional, pero echo de menos que no los tenemos con suficiente volumen y densidad en la propia América Latina. Y eso se siente desde la Argentina y se siente desde los otros países. Y si no se siente, peor, porque a veces ni siquiera se siente, ni siquiera se tiene conciencia de lo que se está perdiendo de la cooperación mutua. Hay países efectivamente muy enfocados hacia los Estados Unidos o hacia Europa y que no echan de menos la cooperación con sus países hermanos. Pero yo creo que hay que hacerla presente y hay que exigirle a los gobiernos que financien enlaces, porque mientras enlaces sea un área de cooperación entre entidades de rectores, no van a tener dinero. Es fatal eso. Entonces hay que pedirle a los ministerios que formen los fondos, que apoyen, no sé, vía UNESCO o por la vía que sea, para que tengamos actividad de cooperación sistemática y importante entre los países de América Latina para aprender, para cooperar, para colaborar, para enseñar. Y olvidarse de estas consignas vacías como la de la soberanía científica y estas pavadas, porque efectivamente el cosmopolitismo universitario, que es propio de la creación de las universidades entre el siglo XIII y la aparición de los estados nacionales en el siglo XVI y XVII, ha vuelto con una forma de compartir, de cooperar, de colaborar entre científicos de todas las nacionalidades. Eso está interferido, desde luego, por intereses, por el mercado, por fuga de cerebros, por cosas
frente a las cuales no podemos ser ingenuos, pero al mismo tiempo hay un cosmopolitismo, y ese cosmopolitismo está, a mi modo de ver, truncado por la debilidad de la integración interna de América Latina en materia de contactos entre los países. Así que ahí yo pondría la principal preocupación. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo, por su generosidad. Muy oportunas y muy desafiantes las preguntas que me hicieron, así que espero que quede un material que pueda ser aprovechado, aunque sea para discutir, que sería muy bueno. Así que Alejandro, Federico, María Emilia, muchas gracias por preguntas y por la oportunidad que me dan de participar en este ciclo, que me parece que puede ser muy interesante. Los agradecidos somos nosotros, gracias. Adolfo. Un placer. Gracias, profesor, un placer. Un gran gusto. Un placer.